Universidad Continental. Nuestro programa de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social les permitirá conocer, valorar y analizar la gestión de las relaciones comunitarias en el ámbito de las empresas privadas y públicas. Por ello, los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización que será a partir del mes de septiembre. Sabemos que tu aprendizaje es importante. Por ello, los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente, expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo. Una vez más, los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a vuestras carreras, donde también habrán tips del docente, expositor del día de hoy, ¿no? Para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo. Les recuerdo que podrán acceder a las constancias de participación a este webinar completando una breve encuesta al terminar el mismo. Muy bien, la dinámica que vamos a seguir esta noche, será contar con la exposición por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse en el chat del grupo. Ahora bien, damos paso al webinar Sembrando Valor en las Organizaciones a cargo de Jorge Ferrer Uribe, a quien tengo el gusto de presentar. Jorge Ferrer Uribe es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, consultor asociado del Grupo Consulta en el área de responsabilidad social y ambiental, doctor en Ciencias en Ecología aplicada por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Muchas gracias, Jorge Ferrer, por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Buenas noches a todos, queridos compatriotas. Un gran abrazo a la distancia. Antes de iniciar con esta presentación, les pido por favor a todos un tiempo de silencio en nuestros corazones, en nuestras mentes. Unos 30 segundos simbólicos, como una expresión de luto y solidaridad con todas las familias peruanas que han perdido a un pariente o que han tenido a un familiar o que tienen a un familiar en este momento sin poder ser atendido dignamente en nuestro país. 30 segundos, por favor, para honrar la memoria de nuestros amigos y parientes. Muy bien. Buenas noches a todos nuevamente. Una honra para mí compartir este webinar con la audiencia de la Corporación Continental, especialmente en estos momentos de enorme desafío emocional. Es un desafío también ambiental, así como económico y político para nuestro país. Haré esta presentación desde una perspectiva académica, pero con un fuerte contenido científico. ¿Y por qué con un contenido científico? Bueno, esencialmente porque la ciencia es hasta ahora una de las formas de conocimiento humano que mejor se ha estructurado y validado en todo el mundo. Y esto nos permite interpretar los hechos de la realidad, de lo que ocurre en nuestro universo, de lo que ocurre en el planeta Tierra. Cabe recordar que siendo la Universidad Continental una organización académica, toda la información absorbida y todo el conocimiento generado por ella tienen invariablemente un sustento científico. Y es por eso que este webinar que compartiré con ustedes tiene inevitablemente esa esencia. Este webinar está basado en los aportes de la ciencia. Y quizá esto incomode a algunos. Quiero compartir con ustedes, antes de entrar de lleno a la cuestión más pesada, una reflexión de un artista, académico, escultor francés. Para eso voy a mostrar mi pantalla. Bueno,
Vamos a ampliar un poquito. Ahora sí está mejor. Hemos denominado efectivamente a este webinar Sembrando Valores en las organizaciones, siendo ellas claves, sin lugar a dudas, para llevar a cabo un proceso de reconstrucción, yo diría incluso de resurrección, que va a necesitar nuestro país luego del proceso seguramente caótico de la vacunación durante el año que viene, con mucha suerte. La reflexión que quería comentar con ustedes y compartir es la que generó este pintor y escultor académico francés, nacido en 1824 y muere en 1904 en París, Jean-Léon Gérôme. Él comparte una historia que diferencia la verdad de la mentira. Yo creo que es sumamente pertinente de cara a lo que hemos vivido en estos 6 meses de aislamiento social. Cuenta la leyenda, que un día la mentira y la verdad se encontraron en un río. Entonces la mentira le dijo a la verdad: buenos días, doña Verdad. Y la verdad, que no se fiaba mucho de su nueva amiga, comprobó si realmente era un buen día. Miró al cielo azul, sin nubes, y escuchó cantar a los pájaros. Llegó a la conclusión de que efectivamente era un buen día. Buenos días, doña Mentira, le dijo. ¿Hace mucho calor hoy?, respondió la mentira. Y la verdad vio que tal y como decía la mentira, era un día caluroso. La mentira entonces invitó a la verdad a bañarse en el río. Se quitó la ropa, se metió en el agua y dijo: venga, doña Verdad, venga, que el agua está muy buena. Por aquel momento la verdad ya se fiaba de la mentira. Así que se quitó la ropa, se metió al río. Pero entonces la mentira sale del agua y se viste con la ropa de la verdad, mientras que la verdad se negó a vestirse con la ropa de la mentira, prefiriendo salir desnuda y caminar así por las calles. La gente no decía nada al ver a la mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la verdad desnuda. Y la verdad desnuda no es tan bella. La verdad saliendo del pozo, una pintura de este académico y artista francés. La verdad saliendo del pozo, 1896. Y de propósito, porque durante gran parte de este proceso, especialmente estos últimos 6 meses, hemos asistido a muchas informaciones provenientes de quienes toman decisiones para y sobre 30 millones de habitantes en el Perú, totalmente desprovistas y alejadas de la ciencia, y en muchos casos claramente engañosas. Hay una sentida, dolorosa pero necesaria revisión histórica para luego contextualizar el tema de la epidemia por coronavirus, siendo este el pretexto apenas para justificar la importancia de ejercitar la responsabilidad social como una decisión inteligente que debe ser llevada a cabo en todas las organizaciones en el Perú, del sector público, del sector privado, y que pueda contribuir a esto que llamamos Perú sea al final un país viable, sustentable, y sea el mejor regalo que dejemos en herencia a nuestros hijos y nietos. Claro está, solo esto podrá ser posible si ustedes, si nosotros, aún tenemos algún interés por el Perú. Hace 200 años, y gracias a un despelote con tiros y muertos que brotaba en toda Sudamérica, llamado Guerras por la Independencia, los habitantes informados del mundo descubrieron que surgía un nuevo país, una nueva república, cuyo nombre es, por lo menos hasta ahora, ¿lo conocen? Se llama Perú. Un país con bandera, con presidentes, con himno, con flora y fauna, y también con humanos de diferentes tamaños, colores, costumbres, ilusiones y, por supuesto, talentos. Es un país extraño, con los 5 últimos presidentes carcelables, incluyendo el actual. Todo un récord mundial. No conozco de otro país en una situación semejante. Si alguno de ustedes me ayuda, por favor, lo agradecería. Un país con chocolates que no lo son, leche que no es, juegos que nunca lo fueron, graduados universitarios que imaginamos tener, pero que a punta de compra y venta de exámenes o tesis y títulos, bamba, se exhiben como profesionales, algunos de los cuales logran ingresar en el sector público y se vuelven congresistas incluso, o llegan a ser gobernadores regionales, o pretenden ser presidentes del Perú. ¿Es realmente este un país extraño?
donde teniendo una selección de fútbol que no clasificaba a un mundial hace 35 años, nos dimos el lujo de ocupar el puesto 15 en el ranking mundial de la FIFA. Un país extraño, muy extraño, con una porción de su población pidiendo arresto domiciliario, entiéndase, cuarentena inútil. Un extraño país que organizó una linda fiesta internacional en el 2019, el año pasado, llamada Juegos Panamericanos, que nos costó 1.500 millones de dólares. Pero a la par teníamos 8 millones de conciudadanos peruanos sin acceso al agua potable. Un país que cultivó con insistencia la desconfianza, donde lo menos frecuente es que una madre sea demandada por pensión alimentaria, aunque ellas exijan igualdad de derechos, pero olvidan a veces igualdad de deberes. Donde hay ciudadanos de tercera categoría, campesinos o de comunidades nativas, que paradójicamente poseen en promedio centenas de hectáreas por tierra, por familia, pero se les prohíbe a esas mismas familias vender o alquilar sus propiedades, cosa que podemos hacer quienes tenemos la oportunidad de vivir en zonas urbanas. Sin embargo, en la Constitución, todos los peruanos, supuestamente, somos iguales. Es un país extraño. Un país que con histeria proclama al mundo ser de los primeros países que arregló una cuarentena rígida y ejemplar. Al mismo tiempo, somos el primer país del mundo que tiene la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes. No olviden, es un país extraño, donde la leche, el chocolate, los jugos, los graduados, el fútbol, el censo del 2017, ¿lo recuerdo? La gestión de la salud pública o alguna forma de gobierno son solo ilusión. Lo siento. Circunstancias estas que amenazan el calificativo de nación. Basados en los hechos, ese es el reino de la desconfianza. Si pudiéramos colocarle una etiqueta, donde nos obsesionamos por protocolizar prácticamente toda actividad y cada minuto de nuestra vida profesional y académica, con informes, evidencias, reportes, que en un mínimo porcentaje serán leídos, cuestionados o atendidos. Tramitología que sirve apenas para ganar indicadores que justifican algún grado aparente de fiscalización, para sostener algún tipo de certificación probablemente corrompible, o para justificar el puesto de algún burócrata que existe a cambio de un favor político. El Perú es el reino de la desconfianza, donde incluso este gobierno, al no confiar en la gente, se atribuye el cuidado de su salud, partiendo de la premisa que la gente es demasiado tonta como para no ser capaz de cuidarse a sí misma. Y por lo tanto la condena a un encierro innecesario de 14 semanas, extensas, afortunadas y exageradas notas de prensa, que hasta el hartazgo nos recordarán que escenarios como el de la discoteca en Los Olivos demuestran la irresponsabilidad de la gente, ayudando a justificar al gobierno cualquier medida que coaccione, que corte las libertades humanas. Pero es la misma prensa que ya enterró en el olvido el acto de responsabilidad más admirable jamás visto en el Perú, cuando millares de peruanos del enorme sector informal y periférico de las ciudades de nuestro país, llevó a cabo la titánica acción de caminar centenas de kilómetros para no morir de hambre, intentando regresar a sus lugares de origen, caminando con niños, caminando con ancianos, ya que el gobierno, en su infinita ineptitud, no atendía sus necesidades básicas. Nunca comprendió ese éxodo interno, la cuarentena. Tantas veces sublimada, idolatrada, inmaculada, descendió de los cielos como la panacea para que supuestamente se pueda martillar la curva de infectados y el sistema de salud público no colapse. Eso nos dijeron muchas veces. Discúlpenme recordarles lo siguiente. El sistema de salud del Perú ya estaba colapsado antes de la llegada del coronavirus. ¿O acaso no recuerdan que en el 2019 morían niños recién nacidos por falta de incubadoras en los hospitales públicos de nuestro país? Apenas un ejemplo. Recordemos también que no se puede pretender martillar una curva de infectados con una cuarentena que a la luz de los hechos resultó devastadora en un país con 75% de informalidad, económicamente hablando. Era obvio que la bendita cuarentena era un saludo a la bandera. En cambio, una brillante oportunidad para arruinar la economía del país, especialmente de los sectores de la clase media y de los informales periféricos, marginados
siempre discriminados. Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones. En cambio, las debemos juzgar por sus resultados. Lo dijo Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en el año 1976. Desde que empezó la cuarentena en el Perú, me di el trabajo de hacer un seguimiento bastante continuo, más o menos constante, a lo largo del tiempo. La última data registrada es del día 23 de agosto. Y básicamente nos muestra lo siguiente. Estas son curvas vinculadas al índice de letalidad. No tiene que ver con la cantidad de infectados. Entiéndase, índice de letalidad. Por la cantidad de muertos en relación a la cantidad de infectados que cada país oficialmente publica en los relatorios, en los reportes internacionales. Me di el trabajo de hacerle un seguimiento. ¿Cuál era el índice de letalidad del coronavirus a nivel mundial, a nivel del Perú, a nivel de toda América, de Europa? De dos países que durante varios meses llamaron mucho nuestra atención, Italia y España. Por supuesto, Alemania, por aparecer como una propuesta de salud distinta y evidentemente mucho más eficiente. Brasil, porque es un país latinoamericano cercano, vecino al Perú. México, con quienes compartimos, supuestamente, algunas características culturales. Y por supuesto, Estados Unidos. Pudo haber colocado a otros países. Lamento no haber podido hacer seguimiento a todos. Desde el 21 de marzo hasta el 23 de agosto, si ustedes siguen la tendencia de las curvas, fíjese, el caso de la línea amarilla punteada corresponde al Perú. A diferencia de todas las curvas que estoy mostrando, el único país que presenta, o presentaba hasta el 23 de agosto, un índice de letalidad consistentemente elevado, fue el Perú. Todos los demás países hicieron una campana y han ido descendiendo su índice de letalidad. El único que no cumple esta regla es el Perú. Incluso alcanzó un pico bastante asustador y seguramente, con datos manipulados, comenzó a bajar. Todos estos datos son en función de datos oficiales, de los que publica todos los días el Ministerio de Salud y que son reportados a nivel internacional. Son data que se puede extraer del World Meters, que mide, justamente, recoge la data de todos los países en cuanto a la cantidad de infectados, en cuanto a la cantidad de muertos por millón de habitantes, en cuanto a la cantidad de muertos del día anterior, de hace 2 días, etc. Y esto lo tradujo en estas curvas. Bueno, si no queda claro, vamos a ver entonces el índice de letalidad, pero en barras. Y tenemos ahí al mundo, América, Europa, Perú, Italia, España, Alemania, Brasil, México, Estados Unidos. Cada colorcito corresponde a una fecha distinta, desde el 21 de marzo hasta el 23 de agosto. Fíjense el formato de las barras, cómo estas se fueron presentando conforme fue pasando el tiempo. Todas, absolutamente todas, tienen la misma configuración. La pregunta del millón: ¿qué país presenta una configuración diferente a lo largo del tiempo? Evidentemente, el Perú. A nivel mundial, el índice de letalidad alcanza un determinado pico, pero luego va cayendo sustancialmente. Lo mismo en el continente americano. Presenta cada vez un índice de letalidad promedio menor. Lo mismo en Europa. Italia, que alcanzó cifras de letalidad que bordeaban el 14%, asustadoras, ya hasta el 23 de agosto presentaba un índice de letalidad que fue cayendo. Recuerden que el índice de letalidad mide la cantidad de muertos en función de la cantidad de infectados reportados, o de reportados infectados. España lo mismo. Alemania presenta un decrecimiento. Brasil, todos tienen más o menos un formato de punta de lápiz. México también comenzó a presentar ya una caída en la última semana de medición que yo registré. Y los Estados Unidos lo mismo. El único que sale de este patrón es el Perú. Y esto nos lleva a dos posibles hipótesis. En un primer momento, incluso, si ustedes ven, habíamos tenido ya una meseta, de la cual probablemente algunos se podían jactar a nivel de la gestión pública. En algunos momentos, incluso si ustedes ven, hemos tenido un índice de letalidad menor que el de Alemania. O sea, nuestro sistema de salud realmente era brillante. O, la segunda hipótesis, estos datos son falsos. No se pueden esconder los muertos.
y el índice de letalidad levantó en la última semana que yo registré. No que registré, que recogí los datos, simplemente los he graficado. Hechos, no percepciones, diría Einstein. El Perú viene siendo un experimento social, con 200 años sin brújula, un experimento inútil que nos coloca en la inevitabilidad del cuestionamiento. ¿Qué hemos venido haciendo mal? ¿Y por qué parece que los peruanos no nos damos cuenta de ello? Comparto con ustedes un gráfico que extraje del libro Cuando despertemos en el 2062, editado por la Universidad del Pacífico. Un extraordinario libro que yo invito a que lo lean, lo revisen, lo estudien, lo analicen y lo compartan. Extraje algunos cuadros que creo que son reveladores. Este muestra la evolución del PBI a lo largo de una cantidad determinada de años. No se aprecia muy bien, pero el primer registro, que se obtiene del año 1700 y el último del 2010. Lo que podemos observar es que la evolución del PBI, en términos generales, presenta una pendiente positiva. Ha ido aumentando conforme ha pasado el tiempo. Pero si lo comparásemos con países con los cuales constantemente hacemos comparaciones, por ejemplo, los de la Alianza del Pacífico, Chile, México o Colombia, veremos que también ellos presentan curvas semejantes, con pendientes positivas. La diferencia está en que en este proceso de crecimiento del Producto Bruto Interno, entiéndase el Producto Bruto Interno, como la sumatoria de las riquezas que una nación produce en determinado tiempo, nos muestra algo bastante desagradable. Este circulito de acá, en el cual he colocado el número 30, esto no aparece en el libro, me di un poquito el trabajo de explorar esto, revela justamente la época de las guerras de independencia. Esto generó, evidentemente, un desastre económico, político, administrativo de lo que fue la colonia para pasar a un proceso republicano. Para recuperar los niveles de PBI anteriores a la guerra de independencia, consumimos 30 años. 30 años. Luego llegamos a la época de la guerra con Chile. Nuevamente, para recuperar los niveles del PBI anteriores al inicio de la guerra del Pacífico, otros 30 años. 30 más 30, exacto. Sufrimos las consecuencias indirectas de la gripe española y la recesión entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Impacto, 10 años. Y luego pagamos los platos rotos de la pésima gestión pública, cuando el Estado era el que monopolizaba las actividades económicas en el país, que arranca con el gobierno comunista de Velasco Alvarado, se acentúa esto durante la década de los 80, llegamos a la hiperinflación acompañada, por supuesto, de terrorismo. ¿Cuánto tiempo tardamos en recuperar niveles de PBI anteriores a esta catástrofe económica? 20 años. Solo en este periodo de vida republicana, de los 200 años de vida republicana que cumplimos el año que viene, tiramos a la basura 90 años. Y créanme, fueron 90 años básicamente responsabilidad nuestra. No podemos culpar a otros. Mediocres, aquellos que pretendan culpar a agentes externos. Fue todita nuestra responsabilidad, o en todo caso, nuestra irresponsabilidad. La guerra de independencia, la guerra con Chile, las migraciones, la falta de empleo, la coacción de las libertades. Lamentablemente, cuando hacemos una revisión posterior al 2010, que ya no aparece en el libro de la Universidad del Pacífico, repito, se llama Cuando despertemos en el 2062, es brillante, ¿no? Además es un llamado al hecho de que los peruanos parece que andamos dormidos, y no nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor. Por lo menos algunos aparentan no darse cuenta. En 2015 nuestro PBI era de 3.3, 2016 un pequeño repunte, volvimos a caer en 2017, dimos un nuevo repunte en 2018, 2019 2.2. Si ustedes trazan una pendiente, van a ver que en 2015 a 2019 ya nuestra pendiente pasa a ser negativa. Lo del coronavirus, evidentemente es un impacto, y sobre todo la cuarentena, más que el coronavirus propiamente dicho, es un impacto poderosísimo, de forma negativa, sobre el PBI de nuestro país. Cuando hicimos una recapitulación de la cantidad de años, desde los años 1700 hasta el 2010,
¿Cuántos años el Perú crecía económicamente? El promedio durante todas estas centurias fue de más o menos 35 años. Y la cantidad de tiempo que el Perú decrecía económicamente era en promedio 18 años. La última vez que el Perú comenzó a crecer económicamente fue a partir del año 1992. Súmele 35 años, nos da 2027. Descontando el tema del coronavirus, descontando el tema de la cuarentena, descontando el tema de la pandemia, toda esta tragedia de 2020, el Perú, que es muy cíclico económicamente, ya debía vislumbrar que en el 2027, o llegando al 2027, nuestra caída del PBI se sumergía en la negatividad. Y tardaríamos 18 años para tener nuevamente PBI decentes, o sea, hasta el 2045. Yo siempre le digo a mis alumnos, qué pena, ¿no? Ustedes egresaban justo en el peor momento económico de nuestro país, lo que significa también menores oportunidades laborales o oportunidades laborales mediocres, mal pagadas y normalmente embebidas en la irresponsabilidad, en la corrupción. Sumado a esto, tenemos otro problema en el Perú. Por eso le digo e insisto mucho a los estudiantes, tómense esto en serio, porque tenemos el reloj en contra, tenemos el tiempo en contra. Y el tiempo en contra significa esta gráfica, que muestra las tasas de crecimiento poblacional también desde la época de la colonia hasta una prospección que se hace hasta el 2062. Como ven, hay valles, hay picos, seguramente plagas, seguramente enfermedades. Pero lo que nos interesa es qué comienza a ocurrir en el Perú a partir de acá de los 50. Hay una explosión demográfica, alcanzamos tasas de natalidad bastante elevadas, pero conforme fue pasando el tiempo, y esta globalización, y esta occidentalización, y esta modernización de la economía peruana, tuvo también otras consecuencias, otro lado, otra cara de la moneda. Cada vez menos las familias se reproducen. Y no porque tengamos un extraordinario programa de planificación familiar, jamás lo tuvimos de forma seria. Esencialmente, papá y mamá tienen que trabajar más. Y costear la supervivencia de un hijo en casa, en medios urbanos, es realmente complicado. Y cada vez menos hijos nacen, las parejas deciden postergar su etapa reproductiva, y si comparamos con la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, entendemos esto claramente. El pronóstico es que para el año 2050 estaríamos alcanzando pirámides poblacionales semejantes a las europeas, donde la población de la tercera edad comienza a ser abrumadoramente mayor y la población joven se reduce. ¿Esto qué implicancias económicas tiene? Muy fuertes. Primero, que la población económicamente activa disminuye, por lo tanto el motor de la economía también disminuye, por lo tanto el PBI disminuye. No quiero, por supuesto, hacer una apología del PBI como el único indicador del desarrollo del bienestar de una sociedad, por supuesto que no, pero no deja de ser un indicador interesante de ser analizado y considerado, como lo justificaré más adelante. Señores, estamos en el 2020 y al 2050 nos quedan evidentemente 30 años. Si en 30 años el Perú no se transforma en un país económicamente desarrollado y viable y sustentable, habremos perdido la oportunidad histórica de hacer de este país un país que funcione. Y tal vez quedará en la historia como un experimento social, solo eso, como un experimento inútil, quizá. Ojalá que no. Mucho cuidado, realmente tenemos el tiempo en contra. Una cosa es llegar a ser Japón, Corea del Sur, con tasas de natalidad bastante bajas, pero siendo ya económicamente países muy desarrollados. El Perú todavía no alcanza ese nivel y solo nos quedan 30 años. Esta es la pirámide poblacional de nuestro país por ahora. Por ahora. Llevamos 200 años de vida republicana y aún seguimos siendo un país bastante predecible, bastante objetable, predecible en sus ciclos económicos, en su decrecimiento económico. Recuerden, cada 18 años de decrecimiento del PBI no solo es pérdida de dinero, no solo es pérdida de dólares o soles o de barras de oro, implica la muerte de niños por desnutrición, desestructuración de nuestras instituciones, desenraizamiento social, migraciones indeseadas, pérdida de nuestra soberanía territorial. Recuerden que desde que empezamos a hacer república, nuestro territorio es cada vez más pequeño. Violencia social,
cada época de descenso del PBI va asociada a la mediocridad de los servicios de salud, de educación y de seguridad, y un aumento progresivo y fuerte del centralismo, y cada vez, por supuesto, una mayor, elevada contaminación ambiental. Eso es lo que ocurre. Cuando queremos analizar el desarrollo, el supuesto desarrollo sustentable de los países, aterrizamos sobre estas tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Nos lo paporretean desde los primeros ciclos en la universidad. Y nos dicen que son las dimensiones que tienen que ser atendidas para llegar al desarrollo sustentable. Qué interesante. Porque esas dimensiones no están aisladas, se intersectan unas con otras, comparten un área determinada. Razón por la cual, si una de las dimensiones es afectada, las otras también, y por lo tanto, el desarrollo sustentable es amenazado. Qué curioso, ¿no? Porque lo que he escuchado mucho durante estos últimos 6 meses de la pandemia en el Perú es de que hay que proteger la vida, la economía se verá más adelante. Bueno, eso es válido siempre y cuando los seres humanos tuviéramos la capacidad de fotosintetizar. Mientras no tengamos esa capacidad, discúlpenme, la economía es vital para que la gente coma. Y los alimentos son vitales para tener un sistema inmunológico apropiado. Y un sistema inmunológico apropiado te permite enfrentar mejor las invasiones virales o bacterianas. Pequeña ecuación que algunos han olvidado. Extraño, ¿no? Consideremos que nos encontramos en un contexto de acelerados cambios en el mundo. El mundo siempre cambia, pero ahora cambia de forma acelerada. Y siempre cambia cuando hay guerras, cuando hay cambios geológicos, cuando hay epidemias. Es el caso actual. Pero esta epidemia, a diferencia de la gripe española de hace un siglo atrás, nos agarra con 7.500 millones de personas en el mundo. Cuarentena. ¿Cuántas personas necesitas para mantener a 7.500 millones de personas encerradas? Pero con una siempre desagradable verdad. Lo que enfrentamos en el periodo del 15 de marzo del 2020, es esencialmente el impacto gravísimo de la reducción de la productividad del país, ya que venía deteriorándose incluso antes de la llegada de la pandemia, pero parece que la pandemia aceleró este proceso. El COVID con mucha suerte, COVID-19 con mucha suerte, y recalco suerte, podría ser un dolor de cabeza menos, si es que el proceso de vacunación el próximo año resulta eficiente. Lo dudo. Si ni siquiera fueron capaces de distribuir mascarillas, van a distribuir y aplicar 17 millones de vacunas, en el mejor de los casos una sola dosis, y el próximo año son las elecciones, si es que las hay. ¿Quién se va a encargar de gestionar esto? Corremos el riesgo, señores, de que el Perú sea uno de los pocos países en Sudamérica que siga arrastrando la epidemia cuando todos los demás ya lo han superado. Algunos ya lo han superado. Sería una necedad y una irresponsabilidad, e incluso un acto antipatriótico, no contextualizar la conversación de hoy en medio de la tragedia que implica la pandemia, en medio de la tragedia socioeconómica que implicó la inútil cuarentena extendida, o si lo prefieren, el arresto domiciliario, sumado a la paralización de gran parte del sector productivo. Todo lo que hemos vivido en estos últimos 6 meses y lo que vendrá de cara a un caótico proceso de vacunación, solo se consigue entender cuando uno tiene una perspectiva histórica, como la que he mostrado. Era lógico entonces entender que esto, que se ha gestionado mal, es consecuencia, es corolario de precedentes históricos que han estado marcados por la ineficiencia, por el egoísmo, por la irresponsabilidad, por la falta de valores, o por la práctica incesante de antivalores. Les voy a recordar una noticia muy desagradable, discúlpenme si los incomodo. El jueves 9 de enero de este año, 2020, su presidente anunció lo siguiente: para demostrar que como gobierno le damos mucha importancia al sector social, tanto en salud como en educación, este año estamos enfocados en un concepto que ya hemos definido a través de un decreto de urgencia, que tiene fuerza de ley. Suena bonito, ¿no? Por eso, en un Consejo de Ministros que ya hemos tenido, hemos definido la denominación que va a llevar a cabo todo efecto en la administración pública en el año 2020. El año 2020 en el Perú se va a denominar el año de la universalización de la salud.
Ese va a ser el esfuerzo que vamos a poner todos. Cierro comillas. La salud, compatriotas sobrevivientes, a la necedad de un gobierno perverso. Salud. Lo que viene dejando la cuarentena inútil, desde el punto de vista económico, dimensión económica, 30.000 millones de dólares en pérdidas. Dejamos de producir en 14 semanas de inactividad económica 30.000 millones de dólares. Para que quede más claro, eso representa aproximadamente el 40% de las reservas internacionales del Perú. Dato interesante, el Perú todavía posee las terceras reservas internacionales más grandes de toda Latinoamérica, después de Brasil y de México, las posee el Perú. Pero el 40% de ellas prácticamente nos la hemos fumado. Con esos 30.000 millones de dólares que se han dejado de producir, no tanto por el coronavirus, y sí más por medidas insensatas que desconocen la realidad de nuestro país, se podrían haber construido la escalofriante cifra de 473 hospitales, cada uno de ellos a un costo de 60 millones de dólares. Caso contrario, se podrían haber construido 20 carreteras interoceánicas. Estoy tratando de traducir qué significa 30 millones de dólares, porque parece una cifra astronómica. Con esa cantidad de dinero se habrían podido construir 568 universidades como la Universidad Continental, y se pudieron haber distribuido 23 universidades para cada región. En cada alumno, normalmente, de estudios universitarios de pregrado se invierten durante sus 5 años $28.000, aproximadamente, más o menos. Se podría haber financiado con esas 14 semanas de inactividad económica. Se podrían haber financiado el estudio de 1.500.000 estudiantes, o sea, la totalidad de estudiantes universitarios del Perú. Durante los 5 años habían estudiado gratis. Con esa cantidad de dinero desperdiciado, podríamos haber construido 6 líneas de metro, con un total de 240 kilómetros de líneas subterráneas. Se habrían podido construir no una, sino 9 carreteras centrales de 250 kilómetros cada una, disminuyendo el tiempo de recorrido entre Lima y Huancayo. Este escenario socioeconómico ha ido minando las iniciativas empresariales, los emprendimientos individuales y colectivos. En resumen, el menor de nuestros problemas en el caso peruano es el virus, créanme. El gran problema es esencialmente socioeconómico y por supuesto ambiental. Lo que debemos enfrentar es a este conjunto de medidas equivocadas, y para eso requerimos de un ejercicio conductual distinto. Nos preguntamos cómo es que luego de 200 años de vida republicana, los peruanos seguimos siendo históricamente masoquistas. Masoquistas dedicados a ser engañados y a tolerar la mentira, la mediocridad, la irresponsabilidad, la hipocresía, el chantaje, la coima, el robo, el odio, el egoísmo y el plagio. ¿Por qué seguimos tolerando la injusticia, el caos, la indiferencia y el individualismo? ¿Por qué seguimos tolerando la marginación, la traición a la patria, el caudillismo, la corrupción, la falta de sentido común? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos permitiendo el maltrato constante de las organizaciones públicas o privadas a los propios ciudadanos? ¿Por qué, en otras palabras, los peruanos tenemos vocación de someternos a los antivalores? Si alguien no tiene claro qué es un antivalor, lo explico. Son principios que se traducen en conductas que siempre atentan contra la calidad de vida, la arruinan, la empobrecen, la entristecen, la destruyen. Esos son los antivalores. Dinamitan el derecho a la salud de calidad, a una educación de calidad, a una alimentación saludable, a viviendas seguras, bonitas y confortables. Incluso atenta contra la capacidad reproductiva humana. Los antivalores, como el egoísmo, la irresponsabilidad, el robo, el homicidio, la mentira, la hipocresía, la traición, la corrupción. La responsabilidad social, entonces, la podríamos definir como un conjunto de acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida. Y si contribuyen a mejorar la calidad de vida, no pueden estar ancladas en antivalores, tienen que estar ancladas en valores. Como la honestidad, como la comunicación empática, como el trabajo en equipo, como la sinceridad, aunque sea dolorosa, como el compartir, el altruismo, la responsabilidad.
Ya no es posible seguir con una responsabilidad social de maquillaje, porque como todo maquillaje, sabemos que tiene un tiempo de duración, y al cabo de ese tiempo se revela la verdad, y la verdad es distinta a la del maquillaje. Lamentablemente en nuestro país, muchas organizaciones han desarrollado estrategias de responsabilidad social de maquillaje para la foto, para el video, para el marketing. No podemos seguir desarrollando una responsabilidad social definida por los estándares del marketing. Tiene que estar definida por valores. Y normalmente los valores no corren a la velocidad de las estrategias publicitarias. Entonces llegamos a concluir que la responsabilidad social en la que venimos enfatizando es una que desarrolle, promueva, fomente, ejecute una cultura de liderazgo. Nos hace falta mucho. Saludo, sí, la buena iniciativa que tiene la Corporación Continental en constantemente persuadir a sus alumnos, a sus formandos, a sus futuros egresados, para que participen de los talleres de liderazgo. Es sensacional. Esto debería ser incluso tanto cuanto más importante que los clásicos cursos de la malla curricular de todas las especialidades. Porque nada atenta más contra la carrera, contra la propia universidad, contra la ciudad o contra el país, que tener egresados que pueden conocer mucho de su tema, pero que son practicantes de antivalores. Y de esos conocemos muchos, y muchos de ellos llegaron incluso a ser presidentes en nuestro país. La responsabilidad social en el sector privado debe priorizar la ética, pero en el sector público debería, sobre todo, resolver un problema de fondo, que es dar satisfacción a las necesidades básicas de los seres humanos, de los peruanos: alimentación, vivienda, disponibilidad de agua potable, buenas condiciones de salud y, por supuesto, educación de calidad. Al sector privado le correspondería esencialmente, y no de forma absoluta, apostar por la ética. ¿Y qué cosa es la ética? Es hacer lo correcto, aun cuando nadie te está viendo, aun cuando nadie te está fiscalizando. Lo estoy colocando en términos más sencillos para que pueda ser digerible, para que pueda ser entendido. La ética implica tener la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto. Y eso pasa necesariamente por ser atentos a la moral del momento. Por esa razón insistimos en que ética es hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Ética a Nicómaco, un libro que escribe Aristóteles a su hijo Nicómaco, preocupado seguramente por los descarriados que podrían ser los hijos en la Grecia antigua. Y determina lo siguiente en los primeros capítulos de este maravilloso libro. Establece que la virtud ética se tiene que adquirir por hábito. Luego, la ética, señores, tiene que ser enseñada en las escuelas, los institutos, en pregrado e incluso en posgrado. Los niños deben ser enseñados en la ética porque nadie nace siendo ético. Tenemos que practicarlo. Y tenemos que crear los espacios en el sector educativo para que las personas asuman responsabilidades, asuman también las consecuencias de sus actos. Y si hay que punir, la punición tiene que ser ejemplar. La educación es determinante para la práctica ética. La educación establece límites. Educación que no establece límites condena a la extinción a las sociedades, condena a la anarquía, al caos, al desorden en el cual estamos viviendo. Nosotros, señores, no somos países como Italia o como la propia China. Nosotros somos esto. Aquí en la periferia vive un enorme porcentaje de la población de nuestro país, donde el acceso a las condiciones mínimas de salubridad no están disponibles. No pretendamos exigirle a un gran porcentaje de la población peruana a aquello que para muchos que tenemos un empleo formal e ingresos más o menos constantes a lo largo del tiempo, sí podemos hacer. Las espaldas económicas de los peruanos son siempre diferentes y varían de región en región. La pregunta del millón: ¿cómo hacemos para que las organizaciones internalicen
e incorporen en su día a día la responsabilidad social. Para eso se diseñó el Diplomado de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias. Y en lo que a mí concierne, comparto con mis alumnos 3 metodologías que le otorgan a las personas que laboran en una organización o en una empresa o que quieren desarrollar su propio emprendimiento, que apunten y desarrollen al fortalecimiento de las capacidades organizativas. Y ese fortalecimiento de las capacidades organizativas lo desarrollaríamos en el diplomado, pero se los adelanto, se consigue con una gestión socioambiental óptima, 2, con principios de resiliencia, y 3, con principios de autogestión. Cada una de esas 3 metodologías, por supuesto, las desarrollamos, las compartimos, las analizamos y lo ideal sería poder aplicarlas, pero por supuesto también se puede aplicar a la propia familia o al individuo. A todo lo dicho le pongo un gran sin embargo. Sin embargo, al final el éxito de nuestros esfuerzos como ciudadanos empresarios, emprendedores o innovadores, se verán potenciados si es que el gobierno logra transitar a la sensatez. Este gobierno, no el otro, este. Si transita a la coherencia, a la defensa de las libertades humanas, o en otras palabras, si es capaz de transitar al sentido común. Sinceramente deseo que lo haga rápidamente, porque el tiempo se nos agota. Debemos prestar atención a lo que ha hecho el Estado peruano. En el momento en que más se lo necesitó, no supo atender las necesidades de la población. Y eso, la población más vulnerable lo sabía. Lo constata nuevamente, por eso sale a las calles, por eso no espera el bono, y por eso migra a sus pueblos de origen, llevando ancianos o llevando niños, caminando centenas de kilómetros, exponiendo sus vidas. Pero eso no es lo trágico, queridos compatriotas. Lo que es muy peligroso es que eso ha generado un resentimiento infinito en muchos peruanos. Un odio que quizás no sea superado, más aún por las familias que ya han perdido a un familiar. Y si en alguna de sus familias ha ocurrido, saben perfectamente a qué me refiero. Y lo mismo a nivel de las empresas. Es que no se trata, si no se trata con respeto a los colaboradores, ese colaborador, ese funcionario, ese trabajador, se convierte en el saboteador de la propia empresa. Lo que ha ocurrido durante estos meses de larga cuarentena en el Perú es que el Estado peruano, a través de este gobierno de insuperables incompetentes, no ha tratado al ciudadano peruano con respeto. Luego, el ciudadano peruano se puede estar convirtiendo en el futuro saboteador de su propio país. Tarea titánica la que nos espera. Y en respuesta a ello, lo que yo temo es que el Estado cada vez más se vuelva autoritario para controlar a la población. Esperanza hay, siempre hay. La vida ética agrega valor a tu marca, a tu vida, a tu empresa, a tu organización. La responsabilidad social se revitaliza. Y por esa razón, cuando yo veo a un artista, a un hombre de familia, a un padre ejemplar y a un músico extraordinario como Gianmarco, que eleva la bandera y la agita en sus conciertos, yo le creo. Porque su marca distintiva es la ética. Como lo mismo puede ocurrir cuando nos encontramos con estos referentes. Lucho Pequesana por la música, Vania Macías por la danza. Inspiracionales, motivacionales. Responsabilidad social en su máxima expresión. Pero por supuesto no podemos dejar de lado al filósofo más brillante que ha generado nuestra sociedad en los últimos tiempos en la música, Pedro Suárez Vértiz. Ejemplar, artista, padre de familia y extraordinario filósofo, sin lugar a dudas. Finalizo compartiendo este pensamiento. Creo que durante todo este tiempo de vida republicana, los peruanos apenas hemos existido para soñar un sueño de infinita soberbia. La vanidad se nos subió a la cabeza. Necesitamos despertar para una realidad que ahora requiere infinita humildad. Una nueva responsabilidad social requiere, sobre todo, humildad, que nos permita dialogar con otras especialidades académicas para poder dar soluciones a un entorno extraordinariamente complejo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y estaré dispuesto a conversar si así lo desean. Muy bien, muchas gracias al profesor Jorge Ferrer por aceptar nuestra invitación y a la vez también por esta excelente exposición de tan importante tema. Bueno, a continuación vamos a
Pasamos a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas por el chat para que el profesor los pueda absolver. Bien, acá tenemos una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué es importante los valores en las organizaciones? ¿Cómo impulsar el valor de las personas cómo impulsar el valor de las personas en las organizaciones? ¿Cómo las relaciones comunitarias, la responsabilidad social y las organizaciones se desarrollan en una nueva realidad generada por el COVID-19? A ver, vamos por la primera pregunta, por favor, si fuera tan Claro, sí. amable. A ver, Sí, repetimos. La primera pregunta es, sí. ¿por qué es importante los valores en las organizaciones? Vamos por la primera, entonces. Las organizaciones, para recordarnos, están conformadas por personas, por seres humanos. Una organización no es un conjunto de bloques concretos o de jardines o envidiados. Está conformado de seres humanos. Y los seres humanos tomamos decisiones constantemente que afectan nuestras vidas, que afectan la vida de las personas que trabajan con nosotros, y que afectan la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros integrantes familiares. Y cada decisión que nosotros tomemos tiene dos opciones. O se encamina asentada en los valores, o se encamina asentada en los antivalores. Como mencioné durante la presentación, los antivalores son cualquier acción que se traduce en una destrucción de la calidad de vida, en un impacto negativo en la calidad de vida. Entonces, evidentemente, si tomamos más bien decisiones basadas en valores, estaremos agregándole mejoras a la calidad de vida personal, familiar, de los compañeros de trabajo y, por supuesto, de las actividades que desarrolle una organización. Un ejemplo concreto. Si una empresa extractiva en el área de gestión ambiental está evidenciando que hay una fuga de determinado contaminante, determinada sustancia tóxica, tiene dos posibilidades. Da una solución inmediata y alerta para que se tomen medidas para solucionar el problema, o se queda callada. Si se queda callada, probablemente a la empresa esto le represente menos gastos desde el punto de vista económico. La primera opción implica, por supuesto, destinar personal, destinar recursos humanos y económicos y tiempo. La primera opción está basada en valores, responsabilidad con respecto a mi entorno. La segunda está basada en el descuido, en la indiferencia, en la marginación, en la discriminación, eventualmente del entorno social y ambiental. La única forma que tiene la organización para sobrevivir en el tiempo, en la medida en que organizaciones serias y responsables hoy en día cotizan en la bolsa de valores, y para cotizar en la bolsa de valores tienes que haber alcanzado ciertos estándares o ciertos indicadores sociales y ambientales, la fiscalización es constante, más aún en un tiempo en el cual prácticamente todo lo que hacemos puede ser monitoreado. Pero también podemos aplicarlo a nuestra vida académica, desde el punto de vista de estudiantes. Tú como estudiante puedes tener la opción de optar por el plagio y la copia, diría Acuña. Y entonces puedes obtener un título universitario pasándote de los 5 años plagiando. O puedes, honestamente y con mucho esfuerzo, graduarte. En el primer caso, practicaste el antivalor de la corrupción, del plagio, de la mentira, del autoengaño y del engaño a la sociedad. En el segundo caso, fuiste honesto. El problema es que si mucha gente practica la deshonestidad, el plagio, la copia, la corrupción, tarde o temprano, más temprano que tarde, la imagen que se va generando de ese tipo de egresado, que es relajado, que es incompetente, porque era un plagiario y nunca se preocupó en ser un estudiante solvente, inevitablemente irá demostrándole a la sociedad que es un gran incompetente. ¿Pero qué incompetente de qué universidad? Ah, de esa universidad. Y la sociedad comenzará a levantar ese dedo y dirá, de esa universidad no contrato a más estudiantes, a más egresados. Y las empresas no son tontas, quieren tener al mejor recurso humano. Es evidente que la práctica de valores le da sustentabilidad al individuo, al ciudadano, al área, a la organización, a las familias y, por supuesto, al Perú. ¿Por qué el Perú está como está? Porque hemos tenido una práctica incesante de antivalores, que en complicidad los ciudadanos que no tomamos decisiones lo hemos permitido.
Discúlpeme, la siguiente pregunta. No, sí, muy bien. Tenemos otra pregunta. A ver, nos dice Noemí Matos. ¿Qué relación tendría la ética en el trabajo con el valor y qué diferencias habría entre estos conceptos? Ujú. Extraordinaria pregunta, muy importante, ¿no? A veces nos confundimos y hay toda una mezcolanza. Yo he tratado de ser muy simple en la definición de ética. Claramente el ser ético, el alcanzar a tener una ética, eh, está llevada de la mano de la capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y esa diferenciación viene marcada por la moral de una época, ¿no? En los tiempos actuales tenemos una moral distinta a la que podría haber existido siglos atrás. Por ejemplo, siglos atrás no se habría cuestionado el trabajo infantil. Hoy en día la moral dicta que eso es impracticable. Bueno, esa moral nos permite diferenciar lo que está correcto de lo que está incorrecto en estos tiempos. La moral cambia conforme pasa el tiempo, conforme nos cambiamos y nos movemos de sociedad, de espacio geográfico. Hay un cierto grado de moralidad que no se comparte en los países escandinavos, distintos a los que se comparte en los países latinos, cristianos, católicos. Entonces, la capacidad de discernir, de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, va asociada a entender cuál es la moral que reina en ese país o en esa ciudad incluso, o en la familia, porque hay también moralidades entre familia y familia. La ética es el ejercicio de poder diferenciar esto, pero para que funcione tiene que estar apoyada en valores. Y la práctica de valores nos abre ese camino para que pueda ser sustentable un determinado tipo de moralidad en un determinado tiempo, en un determinado espacio geográfico. Ejemplo, si soy ético, quiere decir que yo puedo discernir lo que está bien y lo que está mal en los tiempos actuales, en mi Perú, 2020, en pleno coronavirus. La moral dictaba antes de la pandemia que teníamos que disminuir el uso de elementos plásticos o de contaminantes, etc. Bueno, hoy en día nadie cuestiona. Nadie cuestiona el uso del plástico porque tenemos otro tipo de emergencias que atender. La moral cambió. Pero lo que no ha cambiado es el ejercicio de poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Si de lo que se trata es salvar la vida de las personas, usaremos mascarillas. Y usaremos mascarillas sabiendo que tienen componentes que contaminan el ambiente, que habría sido algo cuestionable antes de la pandemia y que ahora no lo es más. La moral cambia, lo que no cambia es la ética. Y la ética es la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Para poder discernir apropiadamente, requerimos asentar esas decisiones en valores. Y valores es aquello que construye calidad de vida, que mejora la calidad de vida, que disminuye los contaminantes de nuestro ambiente, que nos prolonga nuestra existencia en el planeta, que nos permite tener una mejor educación y un mejor acceso a la salud, etc. Muy bien, tenemos acá también una pregunta bastante interesante. Nos dice Sonia Mancilla, la ética es importante para la toma de decisiones en una organización. Sin embargo, ¿siguen los indicios de corrupción? ¿De quién es responsabilidad para cambiar esto? Interesantísima, ¿no? La pregunta y nos lleva a una reflexión que de pronto nos puede aterrizar en el sentimiento de culpabilidad o complicidad. Los que toman decisiones en nuestro país no están ahí porque hayan caído del cielo. Nosotros los elegimos. Bueno, yo me voy a excluir de ese grupo porque yo no voto hace mucho tiempo. Entonces no he participado de este proceso peligroso. Pero están ahí esas personas que toman decisiones, que puede ser el alcalde, que puede ser el gobernador de una región, o eventualmente los congresistas o el propio presidente. Dicho sea de paso, este presidente nadie lo eligió, está ahí porque a Kuczynski se le ocurrió elegirlo. Pero en fin, esta gente está ahí porque la ciudadanía los eligió. Razón por la cual realmente hay un grado de responsabilidad. Esta gente es lo que es porque de alguna forma es el reflejo de la sociedad misma. Cuando yo hice una revisión de las biografías de estos 5 presidentes que yo mostré en una de las láminas, en una de las diapositivas, en uno de los slides, todos ellos, diría yo, exceptuando Ollanta, han sido académicamente brillantes. Fujimori tiene incluso una maestría en matemática en Estados Unidos.
Toledo, lo de Stanford y lo de Harvard, los tenía hasta la coronilla. Alan García ya murió, pero en fin, se mató. Ollanta tal vez haya sido el único que salió un poquito del perfil. Su esposa, la presidenta, creo que era mejor preparada que él. Y luego llegamos a PPK, a Kuczynski. Estudió en el Markham y estudió en universidades británicas. Y de este último, que está gobernando, sé menos, pero sabemos que es un profesional, o sea, tiene un título universitario. En todos los casos lo que sabemos es que son personas técnicamente competentes, pero lo que ha estado ausente claramente en todos ellos es justamente la práctica de valores. Es probable que a lo largo de su vida esta gente no haya tenido la oportunidad de colocar en práctica los valores. Y se los pongo con un ejemplo que a mí me gusta mucho mostrarle a mis estudiantes, pero que no he podido hacer ahora porque el tiempo es muy corto. Se muestra la educación en Japón. Niños, ojo, niños de la escuela primaria en Japón, de más o menos segundo de primaria, se encargan todos los días de limpiar su salón, de pasar un trapo sobre las mesas, de barrerlo, pero además de prepararle la comida a los niñitos de primer grado. Cuando los niñitos de primer grado pasen a segundo grado, harán exactamente lo mismo con los niños que en ese momento ocuparán el primer grado. Quiere decir, los niños, la educación permite que los estudiantes sean entrenados ¿en qué? En responsabilidades. Pueda que lo hagan mal, pueda que cometan errores, pero es parte del proceso formativo. Pero ojo, tremenda responsabilidad, porque en tus manos está la salubridad del alimento que va a comer el niñito de primer grado. Entonces tienen que saber lavarse las manos, colocarse la toquita, la mascarilla, colocarse los guantes, todo ello, con una extraordinaria pulcritud, como si se tratase de personas adultas. Pero eso lo practican desde niños. Luego, cuando son adultos, evidentemente tienen muchos kilómetros hora de preparación practicando valores, practicando responsabilidad, asumiendo los costos de hacer bien o mal las cosas. Y eso es algo que faltó mucho en nuestro país, falta todavía. A mí me destroza el corazón, el alma y el cerebro cuando veo que llegan a mi ciclo estudiantes que son incapaces de haber leído. La pregunta del millón, ¿cómo rayos aprobaron los cursos? Quiero decir, mientras sigamos teniendo un sistema educativo que pase la manito sobre la cabeza de los estudiantes, es muy probable que sigamos teniendo entonces futuros candidatos a algún cargo público bastante indecentes. Pueden ser incluso competentes técnicamente, académicamente, algo se va a superar en el tiempo, pero irán arrastrando antivalores y eso es sumamente peligroso. Razón por la cual, respondiendo a esta persona que nos ha hecho una extraordinaria pregunta, yo creo que los peruanos debemos de ser sumamente innovadores y dejar de lado esa forma de elegir tan anticuada, arcaica y perversa que tenemos con respecto a nuestros políticos. Yo planteo, nosotros planteamos en el Instituto de Investigaciones en Sistemas Sociológicos, que los procesos democráticos, los procesos electorales, perdón, deberían de contemplar el análisis, no del discurso, porque las personas no son lo que hablan, sino lo que hacen. Por lo tanto, deberíamos de someter, propongo, y sé que les va a causar mucha risa, háganlo por favor, merecen hacerlo, que sometamos a estos candidatos a un periodo de visualización, cámara, al frente, 24 horas durante un mes, y los vamos sometiendo a una serie de desafíos para ver su calidad humana. Porque no nos interesa el discurso, porque de discurso ya estamos cansados. Queremos ver acciones, queremos ver cómo cada uno de esos candidatos reaccionaría frente a ciertos desafíos sociales, ambientales. ¿Cuál sería su postura? Eso sería revelador. ¿Por qué los peruanos no nos podemos atrever a modernizar los procesos electorales en el mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que ser tan ínfimos y seguir copiando modelos que no dan resultado? ¿Por qué no? Pregunto yo. Ya sería un buen paso. Todo televisado, ¿no? Bueno, excelente. Hay varias preguntas, en realidad nos pasaríamos respondiendo a las preguntas toda la noche, creo yo, pero vamos a seleccionar una última para ya ir avanzando. Nos dice Daima Nadia, ¿cuál considera que debió de ser las medidas del gobierno para asumir la pandemia
¿Y se puede hacer responsable al gobierno de 2 años por la indiferencia de los gobiernos anteriores? Gracias. O sea que sí. Claro, claro, sí, es una pregunta recurrente, ¿no? Porque además sustenta el discurso de este gobierno incompetente. A ver, ¿qué debió haber hecho? ¿Y qué cosas pudo haber hecho sin tener que estar limitado por las incompetencias de gobiernos anteriores? Cosas básicas. Y además le respondo a quien haya hecho esta pregunta. Le comento en todo caso. Hicimos un ejercicio con los estudiantes de pregrado, intrascendentes políticamente igual que yo. ¿De acuerdo? Bueno. El reto era el siguiente. Desarrollen 10 propuestas científicas y académicamente bien sustentadas. Si es que ustedes hubiesen sido el Poder Ejecutivo, ¿cómo hubieran gestionado socioambientalmente el tema del coronavirus? Lo sorprendente de este ejercicio reflexivo que tomó todo el semestre pasado es que más del 50% de los equipos fueron lo suficientemente inteligentes como para haber solucionado un problema a todas luces bastante sencillo. Y todos parten de algo básico. Y acá voy a recordar las palabras del sabio Antonio Raimondi, que le dijo a los estudiantes de San Marcos hace siglo y medio atrás lo siguiente: jóvenes, den tregua a la política, conozcan el Perú primero. Jóvenes, den tregua a la política, conozcan el Perú primero. Nadie puede pretender dar soluciones al contexto, a la realidad, si no la conoce. Entonces, si no la conoces, le preguntas a quienes sí conocen. Y si aún así se demoran en darte una respuesta, comienzas a documentar. Pero no te documentas basados en el horóscopo, ¿no? No te documentas basados en ideologías. Te documentas en algo básico, en la ciencia. Todos los presidentes, incluyendo este, han sido forjados en el mundo académico. Y por eso inicié esta presentación enfatizando eso. Lo que proporcionamos y generamos como conocimiento en las universidades proviene de la ciencia. ¿Por qué razón? La primera pregunta del millón. ¿Por qué razón? Cada una de las decisiones que el gobierno tomó, ninguna de ellas estuvo apoyada en una base científica. No le encuentras lógica científica alguna. ¿Le encuentras lógica ideológica? Sí. ¿Con propósitos ideológicos? Sí. Pero no científica. ¿Qué se debería haber hecho? Bueno, si ustedes no lo saben, todos los gobiernos, incluyendo el peruano, en el Estado peruano existe la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, que está conformada por personas muy talentosas académicamente, con muy buenos estudios en diferentes áreas del conocimiento humano, que son los que se encargan de asesorar a los presidentes de turno, para indicarles dónde pueden estar las fallas, dónde pueden estar los peligros, asesoramiento constante. Bueno, ningún presidente debería tomar decisiones si antes no ha escuchado con claridad lo que esta gente tiene que decir. Y en el Perú eso también existe. Pero vamos a imaginar que la comunicación no fue buena, que estaban peleados, en fin. Okay. Nunca ocurrió. Si yo como presidente, o yo como parte del Poder Ejecutivo, recibo relatorios constantes, por último, ya, pues veo Canal N, ¿no? ¿Ya? Y todos los días me está diciendo que está muriendo gente en la China y que han tenido que hacer una cuarentena y esto venía ocurriendo durante todo el mes de enero. Lo primero que alguien medianamente inteligente, ¿ya? No voy a decir que tenga maestría ni doctorado, ni que lleve el diplomado de responsabilidad social, porque es otro lote, ¿ya? Alguien con sentido común cierra las fronteras en enero. Y eso no quiere decir que no dejes entrar. Cada persona que entra, examen, prueba molecular, para empezar. Diferencias entre prueba molecular y pruebas rápidas. La molecular es claramente demostrada mucho más eficiente en detectar la presencia del virus. ¿Por qué no se priorizó este tipo de compra? ¿Tiene eso algo que ver con las gestiones de los ejecutivos de los gobiernos anteriores? No. El cerrar a tiempo las fronteras, ¿tiene que ver con las gestiones de los gobiernos anteriores? No. El Perú no es Lima. Lima no es el Perú. Y Lima mismo no es igual, es heterogénea. Tienes del río Rímac hacia el Océano Pacífico la clase media y clase alta. Discúlpenme que lo diga así, pero es real. Del río Rímac hacia las montañas, hacia la zona este, las zonas periféricas, donde vive la gente que está vinculada a la población económicamente informal. Del río Rímac hacia el Océano Pacífico vive la gente en distritos de clase media con todos los servicios básicos para sobrevivir apropiados. Y están conectados
con empleos formales. ¿Cómo se hace una cuarentena uniforme para toda una ciudad? Y peor, para todo un país. Si el país es cultural, climática, geográfica y económicamente diverso, en vez de pauperizar la economía de personas que viven alejadas de las urbes, se debió haber hecho desde el inicio un control, cuarentena, no tan prolongada, máximo un mes, focalizada justamente en las áreas donde es posible que la gente haga cuarentena. No le pidas que haga cuarentena a un poblador que vive en zonas marginales, donde no tiene agua y donde tiene que salir a trabajar para vivir. Perdóneme, esa decisión era tan complicada de tomarse. ¿Eso qué tiene que ver con las malas gestiones pasadas? Ninguna. Se pudo haber hecho, por supuesto. Ahora es demasiado tarde. Ahora es demasiado tarde. Se debe haber hecho desde el inicio. ¿Por qué no se apoya la investigación de las pruebas moleculares que el doctor Málaga desarrolló con su equipo en Cayetano Heredia? ¿Por qué no se apoyó a tiempo los respiradores artificiales que la Marina de Guerra de Perú y la Católica ofrecieron? ¿Por qué no se revitalizó apropiadamente a todo Gamar, el emporio textil más grande de Latinoamérica, para que fabrique mascarillas? ¿Por qué? ¿Tiene eso algo que ver con gestiones pasadas? Ese es cuento para gente ingenua. Y eso es parte de los argumentos y las mentiras que este gobierno perpetró, excusándose, ¿no? Pobrecitos, los gobiernos pasados no lo hicieron y yo recién acabo de llegar. Discúlpeme, este señor está hace 3 años en el gobierno, no llegó a llegar, o perdón, 4. Bueno, excelente. Bueno, en todo caso hemos concluido con la ronda de preguntas. Aprovechamos en resaltar a los participantes, a los asistentes en este webinar. El día de hoy se les entregará constancias digitales por su participación. Les llegará a su correo en un plazo aproximado de 30 días hábiles. Para nosotros es importante contar con su opinión. Por ello los invitamos a completar la encuesta de satisfacción que estamos compartiendo en el chat en estos momentos. Quiero aprovechar para comentarles un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social. Este programa tiene una certificación como especialista en relaciones comunitarias y responsabilidad social a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y cuenta con 128 horas lectivas. Siguiente, por favor. Los módulos dentro del plan de estudios son 8, donde están gestión de las relaciones comunitarias desde el enfoque de la responsabilidad social, ética, gobierno corporativo y valor compartido. El módulo 3 es gestión de grupos de interés y comunicación. Módulo 4, manejo de conflictos y gestión en crisis y negociación. El módulo 5, normativas internacionales, leyes y reglamentos para las buenas relaciones comunitarias. El módulo 6, medio ambiente y relaciones comunitarias, muy importante. Módulo 7, alianzas multisectoriales para las buenas relaciones comunitarias. Y módulo 8, investigación en el plan de relaciones comunitarias para la sostenibilidad empresarial. Siguiente, por favor. La plana docente es la siguiente. Luis Oré, que es director de Horaci Consulting Group. Amplia formación en negociaciones por CMI International Group, UKU, Linscomb University y Harvard Law School. Carlos Aguilar, experiencia en desarrollo de proyectos de eficiencia y reducción de costos para la búsqueda de la mejor rentabilidad corporativa, magíster en Administración Estratégica de Empresas e ingeniero ambiental. Julián Gallardo, consultor en innovación y desarrollo de modelos de negocio, experiencia en identificación de oportunidades comerciales y planteamiento estratégico, magíster en dirección de empresas del PAT de la Universidad de Piura. Siguiente, por favor. También contamos con César Sáenz, gerente general de la empresa Think Center, autor del modelo SROIM, doctor en Administración de Empresas de ESADE, Barcelona, maestro en Administración de Negocios en ESAN, Juan José Blosiers, presidente de la Comisión de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Lima, es abogado de profesión. Juliana Ramírez, consultora e investigadora en temas de comunicación corporativa, diseño de proyectos sociales y de responsabilidad social empresarial, doctora de la Universidad de Navarra. Siguiente, por favor.
Walter Alvarado, profesional líder en asuntos corporativos, responsabilidad social y comunicación estratégica, maestro en administración de negocios con un MBA. Renato Peñaflor, investigador en temas de imagen y reputación organizacional, especialista en investigaciones sociales y de mercado, candidato a doctor en administración, magíster en investigación por ESAN. Esta es la plana docente de nuestro curso. Siguiente, por favor. ¿Por qué estudiar en la Universidad Continental? Vamos a brindar nuestra experiencia en cifras, porque tenemos más de 135,000 alumnos egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 22 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, nuestro MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones de programas de especialización en contrataciones con el Estado y 134 ediciones en nuestra maestría, las cuales demuestran una amplia experiencia en el manejo de nuestros cursos, especializaciones y maestrías. Siguiente, por favor. Bien, esa fue la presentación del programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social. También aclarar que si es que hay consultas que no se han podido de repente contestar, en el WhatsApp del grupo va a estar participando también el docente, quien va a poder aclarar estas dudas que se tengan. Por eso los invitamos a conectarse o a ser parte de nuestro WhatsApp. Recordarles que estamos compartiendo en el chat el enlace de la encuesta. Al completarla podrán acceder a la constancia digital. Además, estaremos enviando a sus correos la grabación de este webinar. Los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos para poder ser parte. Para poder ser parte de él, solo debes ingresar al enlace que estamos compartiendo en el chat. Para más información en nuestro programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social, puede ingresar al enlace que estamos compartiendo a continuación. Estimado profesor Jorge Ferrer, lo invito a dar unas últimas palabras para finalizar el evento. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por haberme permitido compartir estas apreciaciones. Entiendo claramente que a muchos esto les puede haber incomodado, pero lo dije del inicio, ¿no? Tenemos que utilizar los argumentos académicos y científicos para poder tener claro cuál es el panorama y a partir de ahí entonces ejercer cambios sustanciales de cara a una responsabilidad social moderna basada, por supuesto, en valores. Entonces, toda la crítica que ha sido el eje temático de esta presentación, ha servido, lo dije al inicio, de propósito, para justificar el hecho de que requerimos una modernización, un cambio sustancial en la forma como hemos venido haciendo la responsabilidad social, tanto en el sector privado como en el sector público. Y esto ya no puede continuar de la forma que ha sido. O sea, si de algo va a servir tan enorme sacrificio al cual ha sido sometido la población peruana, ojalá que sea para también redefinir de cara al futuro una forma moderna de gestionar los recursos, de interrelacionarnos los unos con los otros, y eso pasa necesariamente por incorporar de forma seria, concienzuda, los valores en nuestra sociedad y en los procesos educativos, ya que es claro que las familias cada vez menos tienen cómo preocuparse por los hijos. Entonces es muy probable que esto recaiga esencialmente en los sistemas educativos. Y ahí tenemos que ponerle muchísima energía, muchísima fuerza. Les agradezco a todos ustedes por haber participado de este webinar, de haber compartido con intervenido también con sus preguntas, sus comentarios. Una pena no haber podido dar cuenta de ello, pero creo haber entendido que por el WhatsApp se va a tratar de dar algún tipo de atención a esos comentarios y preguntas. Yo estaré feliz de poder responderlas o comentarlas. Muchísimas gracias. Así es, profesor. Muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por concluido nuestro webinar Sembrando Valor en las Organizaciones del programa de especialización en relaciones comunitarias y responsabilidad social de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Agradecemos la participación de nuestro ponente Jorge Ferrer Uribe y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación. Y dada esta coyuntura, deseamos que se encuentren al lado de sus familias muy bien y en buen recaudo. Por favor,
Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.